El sol se ocultaba tras las dunas doradas, tiñendo el vasto emirato de un rojo ardiente. En el silencio imponente del palacio, el jeque billonario contemplaba desde su balcón el horizonte infinito, sin imaginar que aquella noche el destino le arrebataba algo que jamás había buscado: su propia hija, llamando papá a otro hombre. Un golpe a su orgullo, un dolor que se clavó en su pecho con una fuerza devastadora. El palacio resplandecía con un lujo que deslumbraba a cualquiera. Alfombras persas cubrían el suelo, reflejando en sus bordes dorados la luz tenue de los candelabros de cristal. El aroma del incienso mezclado con el jazmín se entrelazaba en el aire, mientras el silencio solo era roto por el lejano murmullo del desierto. Riquezas acumuladas en generaciones no bastaban para llenar el vacío que el jeque sentía en ese instante. Él nunca se había dejado vencer por nadie, menos por sus sentimientos. Orgulloso y dominante, acostumbrado a controlar reinos y almas, se encontró paralizado al ver aquella escena. Su hija, una niña de risa franca y ojos llenos de inocencia, abrazada por un hombre que no era él. Su mente viró entre la incredulidad y la rabia, la angustia y un deseo inesperado de redención. ¿Cómo pudo haber permanecido ciego durante tantos años? Cada músculo de su cuerpo se tensó al recordar el encuentro fugaz con aquella mujer, años atrás. Un instante furtivo, donde nunca sufrió sospechar que su sangre corría en una nueva vida. Ahora, frente a esa imagen que picaba su alma, debía enfrentar un abismo que nunca buscó mirar. El hombre que había criado a su hija parecía ser mucho más que un simple sustituto. El cariño en sus ojos, la protección en sus gestos, un lazo irrompible. El jeque sintió cómo el orgullo le ardía, pero también una punzada de miedo. Vio acercarse a uno de sus consejeros, un hombre de ojos calculadores, que con una sonrisa fría le susurró sobre los secretos y alianzas ocultas del emirato. Sin embargo, el ruido del palacio desapareció para él frente a aquella escena cargada de amor paternal, que le humillaba y desafiaba al mismo tiempo. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué derecho tiene sobre ella?, pensó mientras sus labios se apretaban en silencio. El corazón le latía desbocado, arrastrándole a una lucha interna entre la furia y la necesidad de acercarse, de reclamarse un lugar en un pasado que creía perdido para siempre. Pero el tiempo no espera, y las verdades esconden sombras que podrían destruirlo todo. De repente, una voz dulce salió de la niña. Ella murmuró una palabra, un nombre que cortó el aire como un puñal: papá. Y en ese instante, el jeque billonario vio fijamente al hombre que la sostenía, una figura firme y protectora, que mantuvo la mirada con una mezcla de respeto y desafío. No era un simple testigo, sino un rival invisible que le arrebataba lo más sagrado. Antes de que la tormenta de emociones rompiera el frágil equilibrio, una promesa silenciosa nació en su pecho. Iba a luchar por esa niña, por esa familia que ni siquiera sabía que tenía. Antes de que se desvele el próximo secreto de este inmenso emirato, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos aún serán trazados, y no quiero que te pierdas ni un solo instante. Deja tu like si este jeque billonario ha despertado tu curiosidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas y qué giro crees que se avecina? Tu pasión por estos dramas es la llama que nos inspira a seguir contando. Gracias por estar con nosotros. La noche se profundizaba en el emirato, pero en el corazón del palacio, una tormenta más voraz que el viento del desierto rugía sin tregua. El jeque billonario permanecía inmóvil en el umbral del gran salón, los puños apretados contra los ricos tapices que narraban la historia de sus ancestros. La imagen de su hija entre los brazos de otro hombre
retumbaba con fuerza en su mente, un eco insoportable que desgarraba su orgullo más arraigado. El perfume en el aire parecía volverse más denso y pesado, cargado de una mezcla amarga de incertidumbre y furia contenida. Cada paso que daba hacia el jardín interior, iluminado tenuemente por lunas artificiales, era un combate silencioso entre la ira y la necesidad incontenible de saber. ¿Quién era ese hombre que se atrevía a romper el dominio de su legado? ¿Cómo podía reclamar el amor de una niña que nunca fue suya? El jeque, con ropajes que brillaban como el oro bajo la luz tenue, se detuvo frente a una fuente cuyas aguas reflejaban fragmentos de estrellas lejanas. El murmullo del agua contrarrestaba el estruendo en su pecho. Cerró los ojos un momento, intentando localizar esa voz dulce que pronunciaba papá con tanta naturalidad. Con cada recuerdo que afloraba, una verdad incómoda le quemaba el alma. No había sido él quien crió a aquella niña, sino otro hombre que quizá merecía ese título más que él. Una sombra apareció en el umbral, y el consejero de mirada fría se acercó con cautela. Su Alteza, susurró, con la clase de respeto que oculta reservas. Hay alianzas que pueden asegurar la estabilidad de su familia, y enemigos que acechan en las sombras. Pero el jeque apenas escuchó. Sus ojos se clavaban en el horizonte, donde la oscuridad parecía tragarse el futuro que soñó para su sangre. Un ruido sutil detrás de él hizo que girara. Ahí estaba ella, la pequeña como un ángel caído, con sus ojos grandes y brillantes fijos en él. La niña dio un paso tímido, buscando entre sus ropas la familiaridad que había conocido solo días antes. Sus dedos se extendieron hacia el jeque, como si intentara cobijarse bajo su sombra protectora. Pero la distancia entre ellos parecía tan vasta como el desierto. Él respiró hondo, reuniendo la valentía que había cultivado en años de poder. ¿Por qué no viniste a mí? La voz del jeque, baja y áspera, parecía querer romper las cadenas que lo aprisionaban. La niña no respondió, solo miró a los ojos del hombre que la sostenía, que ahora se acercaba con pasos decididos pero respetuosos. El hombre que la abraza es mi esposo, explicó la figura firme con voz tranquila pero llena de convicción. No sé de qué pasado hablamos, jeque, pero esta niña es nuestra familia. La he amado y protegido como si fueran mi sangre. Hubo un silencio que pesó más que 1000 tormentas en aquel instante. El jeque billonario sintió cómo la ira se mezclaba con una imperiosa necesidad de comprender, esa dualidad que solo los hombres atrapados entre el deber y el corazón conocen bien. Fue entonces cuando la niña, sin comprender la gravedad del momento, tomó la mano del jeque y con inocencia preguntó: ¿por qué no me quisiste cuando nací? Un golpe directo al orgullo que hizo que el gran hombre titubeara por primera vez. Aquella pregunta resonó su verdad más oculta. No era la riqueza, ni el legado, ni siquiera el poder lo que ansiaba proteger ahora. Era ese lazo frágil de amor no reclamado. El jeque dio un paso hacia ella, con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Se agachó para quedar a la altura de sus ojos, descubriendo en esa infantil mirada una esperanza que ni él mismo sabía que buscaba. No sabía, no entendía, murmuró con voz quebrada, atrapado entre la intensidad de su propio silencio y la vulnerabilidad descubierta. Pero no hubo tiempo para más palabras, cuando de repente un susurro entre las sombras alertó a todos. Un mensajero llegó con un pergamino sellado. Su mano temblaba mientras lo entregaba.
La mirada del jeque se ensombreció al leer el nombre que firmaba aquel documento. Un antiguo aliado, convertido en enemigo, reivindicando tierras y poder que el jeque creía seguros. El paso del tiempo se aceleraba, y con él una verdad aún más peligrosa acechaba en las grietas de aquel palacio de lujo. Antes de que el jeque pudiera responder, la niña, con su voz diminuta pero firme, dijo: «Papá, no importa de quién sea la sangre. Quiero que seas mi familia también». El hombre que la sostenía intercambió una mirada intensa con el jeque, un pacto tácito que presagiaba una lucha más allá del simple amor paternal. Ahora, el jeque billonario no solo debía enfrentar el desafío de recuperar a su hija, sino también el de proteger su reino de traiciones que se escondían tras máscaras de lealtad. Alzó la vista hacia el horizonte, donde el sol parecía renacer para un nuevo día. Su rostro, iluminado por la determinación, reflejaba la batalla que apenas comenzaba. «No permitiré que nadie más me quite lo que es mío por derecho, ni siquiera yo mismo». Y en ese instante, una sombra se deslizó sigilosamente por un pasillo distante, guardando un secreto que podría destruir todo lo que el jeque billonario había construido. Un secreto que nacía en los rincones más oscuros del palacio, y que cambiaría para siempre el destino de aquella niña, de aquel hombre y del vasto emirato. La noche se cernía pesada sobre el palacio, envolviendo cada rincón con sombras que parecían susurrar secretos olvidados. Tras el murmullo tenue de la fuente y el aroma embriagador del almizcle mezclado con jazmín, el jeque billonario permanecía con la mirada clavada en la niña que, sin miedo ni reservas, había extendido su pequeña mano hacia él. Fue un instante suspendido en el tiempo. El silencio se espesó hasta convertirse en un muro tangible entre ellos. Un abismo no solo físico, sino forjado por años de ausencias y silencios. El poder que desplegaba el jeque, la opulencia de su vestimenta y la imponente arquitectura a su espalda no lograban eclipsar aquella vulnerabilidad que le consumía por dentro. «No entendía», musitó, la voz templada por la mezcla de confusión y culpa. Su pecho se agitaba al ritmo irregular de un corazón que comenzaba a descubrir la fragilidad del hombre detrás del título. Sus manos, temblorosas por un momento, buscaron inconscientes refugio en el tejido ostentoso de su túnica. La niña lo miraba con ojos grandes, límpidos, sin comprender la profundidad del mundo adulto que comenzaba a asomarse ante ella. «¿Por qué no me quisiste cuando nací?», volvió a preguntar con la sinceridad que solo un niño sabe expresar, quebrando la armadura de orgullo que hasta entonces pareció impenetrable. Antes de que el jeque pudiera responder, la figura masculina que la sostenía se adelantó con pasos firmes. Su voz, baja pero cargada de una convicción digna, partió el aire con fuerza. «Ella tiene un padre, jeque, y no soy yo un simple sustituto. He defendido a esta niña con cada fibra de mi ser. No pretendo arrebatarle nada, pero tampoco permitiré que la confunda». Las palabras cayeron entre ellos como una daga envuelta en seda, y el jeque sintió cómo la ira y el dolor se entrelazaban con una sorpresa inesperada. Un fuego invisible quemaba su pecho, pero no era la furia la que lo dominaba esta vez, sino un retazo de respeto hacia aquel hombre que había caminado junto a su hija en los momentos que él ignoró. El aroma de madera de sándalo encendido en los braseros cercanos se mezclaba con el sudor frío que empezaba a perlajear la frente del jeque. Su mirada, penetrante y afilada como un cuchillo, no se apartaba del hombre que sostenía a su hija. «¿Y qué derecho crees tener tú sobre ella?», espetó, arrastrando cada palabra con un poder impuesto, más por el dolor que por el orgullo. El silencio se instaló de nuevo,
interrumpido solo por el leve acariciar del viento contra las cortinas de brocado. La niña, inocente pero astuta, apretó la mano de aquel hombre y luego la alargó hacia el jeque, quien fue incapaz de apartar la vista de ese gesto frágil y enorme al mismo tiempo. En aquel instante comprendió que la batalla por el amor de la niña no sería solo una cuestión de sangre o derecho, sino de quienes realmente le ofrecieran un refugio. Los pasos resonaron con fuerza más allá del jardín, cuando un mensajero irrumpió en la escena. Su rostro, pálido y sudoroso, sostenía un pergamino con el sello de un antiguo aliado cuya traición aún dolía en el corazón del jeque. Sin decir palabra, le entregó el documento con manos temblorosas. El aire pareció volverse más denso cuando el jeque desenrolló aquel papel, los ojos buscando desesperadamente leer lo que allí estaba escrito. Las letras no solo reclamaban tierras perdidas, sino que arruinaban el frágil equilibrio que llevaba años construyendo con puño de hierro. «Traiciones dentro del consejo», murmuró con el labio temblando. «Los enemigos no solo están afuera, la traición habita aquí, donde menos lo esperaba». Su voz cargaba la mezcla de amargura y la determinación férrea que le había hecho temido en 1000 batallas. La niña, que hasta entonces parecía contenida en un mundo de juegos y sueños, pisó con decisionada firmeza hacia él. Dijo con un susurro que era más una súplica: «No importa de quién sea la sangre, quiero que seas mi familia, lo quieras o no». Aquella declaración fue un golpe directo a la armadura del jeque. Su mirada, oscura y profunda, se suavizó por un instante, mientras recorría el rostro angelical que ahora parecía depositar en él una confianza que el mundo le había negado. El hombre que la acompañaba cruzó una mirada intensa con el jeque, una mezcla de desafío y comprensión, sabiendo que una alianza taciturna estaba a punto de surgir, forjada en la necesidad y en el respeto, pero también en la amenaza que pendía sobre ellos. La tensión entre los tres era un hilo invisible que amenazaba con romperse bajo el peso de verdades aún no dichas. El palacio, con sus muros imponentes y sus lujos deslumbrantes, se convertía en una jaula que llevaba escondiendo secretos demasiado peligrosos para ser revelados sin consecuencias. El jeque sintió el ardor del desierto en su piel, aunque el frío de la noche se colaba por las ventanas abiertas. Levantó la vista hacia el firmamento, donde estrellas titilaban como testigos silenciosos de su imperiosa decisión. «No permitiré que nada ni nadie destruya lo que llevo en la sangre y en el alma», pensó con una determinación que ya no admitía dudas. En ese instante, un suspiro apenas audible cruzó la oscuridad de uno de los pasillos más profundos del palacio. Una silueta, oculta y furtiva, deslizaba una carta sellada que contenía un secreto capaz de derrumbar para siempre todo lo que el jeque billonario había protegido con su vida. El destino acababa de trazar un nuevo camino, y en su corazón la lucha entre padre y legado apenas comenzaba. El palacio parecía un remolino de sombras, donde cada rincón silencioso guardaba secretos que tejían una red invisible alrededor del jeque billonario. Apenas había recuperado la compostura cuando la niña alzó su manita, temblorosa y sincera, buscando un refugio que solo el amor podía otorgar. No podía aceptar que hubiera tenido el poder de reclamar ese cariño y jamás lo hubiera hecho suyo. Los ojos del jeque titilaron con una mezcla explosiva de dolor y esperanza. Aquella niña no era solo su sangre, era parte de un
sueño que aún estaba por levantarse entre escombros de arrogancia y orgullo herido. Se inclinó con lentitud, la respiración contenida, para corresponder su gesto inocente. «No tienes idea de cuánto deseé tenerte cerca». Su voz salió apenas susurrada, quebrada por un temor nunca antes sentido. Pero las sombras del pasado, la falta de certezas, me cegaron. La niña apretó su pequeño puño contra la tela lujosa de su túnica, como si al sostener aquello sostuviera también la opción de perdonar. En ese instante, la luna se arrodilló ante el palacio, derramando su luz fría sobre el mármol tallado y los cortinajes de seda. Un susurro atravesó el jardín, un viento leve que parecía llamar a la calma, mientras que en el interior la tormenta solo se profundizaba. El hombre que la sostenía permaneció a un lado, con el rostro impasible, pero ojos llenos de una convicción inquebrantable. No era un rival en la guerra de poder, sino un guardián que desafiaba sin armas. Fue entonces cuando pronunció con voz firme y sin titubeos: «Ella es mi mundo». Lo fue antes de que supiera que un jeque billonario existía. «No pretendo arrebatártela, pero no permito que confundas un título con amor». El aire se cargó, denso, pesado, y el jeque sintió cómo la sombra de su pasado le envolvía con sus dedos gélidos. El orgullo que hasta entonces atesoró como corona se vio desafiado por la verdad desnuda de aquel hombre. No bastaba el poder ni la riqueza si no se podía abrazar él. Amor auténtico. El jeque contempló la niña, que con su inocencia parecía balancear el destino en una balanza frágil. Decidió entonces trazar un camino distinto al que le dictaban años de dominio absoluto. «Debemos entendernos», dijo, con una calma que traía bajo la piel tormentas. «Este palacio no solo guarda riquezas, sino también heridas. Quiero conocer la historia que ignoré y protegerla, como corresponde a mi sangre». La pequeña esbozó una sonrisa tímida, invocando la esperanza que se resistía a morir dentro del hombre que ella, con un simple papá, había arrancado del abismo. Pero la calma fue efímera. Un eco distante, casi imperceptible, quebró la serenidad del jardín. A la distancia, un sirviente apareció con un aire imprevisto, deslizando discretamente un sobre con un sello. Oscuro. Una marca que el jeque conocía demasiado bien. La traición tenía nombre, y llegó en aquel preciso instante para desatar nuevas tempestades. Su mirada se tornó fría, incorruptible. Desplegó el papel con dedos firmes, mientras la niña lo observaba, sin alcanzar a comprender la magnitud de aquello que leía. Cada palabra era un golpe, cada línea un presagio de guerra y deslealtad. Tierra reclamadas, poder resurgente, enemigos dentro de la sombra, murmuró. El jeque dejó escapar un suspiro lleno de amargura y desdén por la fragilidad de sus aliados y la certeza acerada de sus enemigos. El peso del legado ahora no solo pesaba en el corazón aquel hombre, sino que amenazaba con destruir la nueva familia que apenas comenzaba a germinar. Los ojos de la niña buscaron los suyos, iluminados por una valentía que desafió toda lógica. Con voz dulce pero resuelta, pronunció aquella palabra que sería su estandarte a partir de ahora. «Papá, quiero que seas mi familia, aunque el mundo se oponga». La afirmación flotó en el aire, un desafío implícito que golpeó el alma del jeque con la fuerza de una tormenta desatada en el desierto. Todo su ser vibró ante la promesa tácita de proteger no solo un reino, sino un amor recién descubierto. Entonces una figura emergió de las sombras del palacio, llevando en sus manos una carta sellada con un emblema que heló la sangre del jeque. Una sombra antigua,
Un enemigo oculto despertaba en los corredores oscuros con intenciones que estremecerían los cimientos de todo lo que amaba. El jeque billonario cerró los ojos un instante, dejando que el peso del momento lo atravesara por completo. Su mandíbula se tensó contra la ceguera de años pasados y la incertidumbre del futuro. La batalla por su hija, por su sangre, apenas comenzaba. Con una voz que retumbaba con la furia del desierto y la determinación de un hombre que no acepta perder lo suyo, susurró: «Este enemigo no solo amenaza mi reino, amenaza lo que he decidido llamar familia». El viento nocturno se llevó aquella sentencia, mientras la luz de la luna se tornaba sombría sobre el palacio eterno. Y en el silencio profundo que siguió, el eco de pasos sigilosos resonó por los corredores, portando un secreto todavía más oscuro, oculto en las entrañas mismas del palacio. Un secreto que podía quebrar todo lo que el jeque billonario deseaba proteger y cambiar para siempre el destino de aquella niña, de aquel hombre y de un imperio que se levantaba en las arenas del tiempo. El silencio en el jardín era casi ensordecedor. La niña, con su manita aún extendida, miraba fijamente al jeque billonario, buscando en sus ojos una respuesta que él apenas comenzaba a formar. La fragilidad en ese gesto contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Una batalla entre el orgullo herido y un amor que hasta entonces había permanecido dormido en algún rincón de su alma. El jeque dio un paso más hacia ella, con la solemnidad de quien se enfrenta un destino inevitable. Las luces del palacio se reflejaban en los charcos creados por la reciente lluvia, pintando el suelo con destellos vibrantes que bailaban bajo sus pies. La brisa nocturna arrastraba consigo el aroma del jazmín y el incienso, pero nada lograba apaciguar el fuego que quemaba dentro de su pecho. «No sabes cuánto te he buscado», susurró la voz quebrada por la emoción contenida. «Cada día sin ti fue como atravesar un desierto sin fin». La niña apretó la mano extendida hacia él, su inocencia un bálsamo contra la dureza que la vida les había impuesto. En su mirada, el jeque encontró la esperanza que necesitaba para seguir adelante, para redimir años de ausencia y silencios injustificables. Pero entonces el silencio fue interrumpido por pasos que llegaron desde el oscuro corredor del palacio. Una figura emergió con discreción, portando en sus manos una carta sellada que emitía un aura de peligro y urgencia. El consejero principal del jeque, con su rostro impasible pero ojos cargados de preocupación, se acercó entregándole el misterioso mensaje. El jeque desdobló el pergamino con manos firmes, su mirada escaneando cada palabra con creciente intensidad. Las líneas revelaban una amenaza disfrazada de alianza rota, un enemigo oculto que había infiltrado los cimientos mismos de su reino. Tierras reclamadas, conspiraciones gestándose en las sombras, y una traición que podría derrumbar todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Las palabras resonaron en el silencio, creando un peso casi insoportable. El hombre que había gobernado con mano férrea y mente calculadora, sintió como por primera vez en años la vulnerabilidad hacía mella en su espíritu. La guerra no sería solo por su legado, sino también por la familia que apenas comenzaba a recuperar. Volvió la vista hacia su hija, que mantenía la expresión seria, pero sin perder la confianza que en él había despertado. Su pequeña familia, aunque fragmentada, jugaba ahora en un tablero nuevo, donde el amor y el poder se entrelazaban en una lucha por sobrevivir. «No solo debemos proteger el trono», murmuró, «sino también fortalecer los lazos que nos harán invencibles». El hombre que la sostenía a su lado
Aún con una mezcla de respeto y desafío en su mirada, se acercó. No era un hombre que buscara conflictos frívolos, sino la estabilidad para el bien de la niña a la que ambos amaban. Esa unión forzada por el destino comenzaba a mostrar matices inesperados, un delicado equilibrio pendiendo de hilos frágiles. De repente, los ecos de un susurro distante se colaron por los pasillos del palacio. Una sombra silenciosa se desplazaba entre columnas y tapices, guardando consigo un secreto oscuro y peligroso. Un mensaje cifrado en miradas furtivas y palabras veladas que solo el jeque y unos pocos elegidos podrían descifrar a tiempo. La noche parecía eterna, cargada de promesas y amenazas. La niña dio un pequeño paso hacia adelante y con voz firme, casi como un juramento, pronunció: «Papá, quiero que seas mi familia, aunque todo esté en juego». Esas palabras, aparentemente simples, hicieron temblar los cimientos de aquel imperio de oro y arena. El jeque billonario cerró los puños, el rostro endurecido por la determinación que solo un hombre que se niega a perder encuentra en su pecho. Sus ojos se clavaron en la oscuridad de los pasillos donde el secreto acechaba. Sabía que lo que estaba por venir no sería una batalla común, sino la prueba definitiva de su poder y su corazón. Y en ese instante, un grito ahogado quedó atrapado en la penumbra, un indicio leve, pero inquietante, de que la paz era solo una ilusión momentánea en aquel palacio imponente. La guerra por su hija, por su legado y por el amor que recién comenzaba a despertar, apenas estaba empezando. La noche envolvía el palacio en un silencio denso, apenas roto por el murmullo constante de la fuente que reflejaba la luz plateada de la luna. El jeque billonario permanecía inmóvil junto a ella, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar, sus ojos oscuros clavados en la figura que sostenía a su hija con tanta determinación. La pequeña, ajena a las tormentas adultas que nacían a su alrededor, apretó con fuerza la mano de aquel hombre. Luego alargó su bracito hacia el jeque, como si su corazón infantil no comprendiera lo invisible que era la distancia que entre ellos se había formado. Ese gesto brevemente iluminó el rostro del poderoso hombre, relajando por un instante su ceño fruncido. «Quiero», empezó a decir ella, pero su voz se quebró, una mezcla de miedo y esperanza temblando en el aire. El jeque dio un paso lento hacia ella, intentando acortar lo que parecía un abismo interminable. Sentía el calor del desierto filtrándose en su piel, el aroma de los jazmines mezclándose con el incienso, y aquella atmósfera pesada que parecía pesar sobre su pecho. «No entiendo por qué escapaste, ni por qué permitiste que otro te cuidara», murmuró el jeque con la voz áspera, pero vulnerable. Su orgullo, siempre tan firme, desfallecía bajo el peso de una culpa que llevaba años enterrada. «Fui un ciego orgulloso, pero no abandonaré esta vez». Ella lo miró con ojos grandes y sinceros, ese brillo inocente que le desarmaba por dentro. «No tuve miedo de aquel hombre. Tuve miedo de ti», susurró con la franqueza cruel que solo un niño puede tener. «Porque nunca viniste a mí». Un frío silencioso descendió sobre el jardín, mientras aquella confesión calaba en su alma. El hombre que la había protegido mantuvo la mirada sobre el jeque, dejando claro que allí no había guerra por una corona, sino por algo mucho más profundo y personal. «Ella merece verdad y amor», declaró con voz firme, «no solo títulos ni promesas vacías». Sus dedos cerraron aún más el abrazo que custodió durante años. «No pretendo arrebatarte tu hija, jeque, pero esta niña conoce mi voz cuando llora,
mi nombre cuando busca protección. El jeque apretó los dientes, sintiendo el hierro de la realidad cruel que lo desafiaba. Su orgullo gritaba resistencia, pero un rincón blindado de su alma empezó a ceder, permitido que la esperanza crezca, aunque fuera tan frágil como una flor entre las arenas. Sus dedos temblorosos se alargaron hacia la niña, que los aceptó con un suspiro, como si finalmente ese gesto sellara un pacto no escrito entre ellas. «No quiero más secretos», dijo al fin. «No quiero más ausencias». El viento nocturno meció las cortinas de seda, y en ese susurro parecía llevar las palabras que desde hacía años el jeque temía pronunciar. «Perdóname». Pero el instante de calma fue roto. Un roce, apenas perceptible, alertó al jeque. Desde las sombras del corredor, un mensajero apareció con un pergamino sellado pesadamente. Sus manos temblaron al entregarlo. El sello llevaba la marca de un antiguo aliado cuyo nombre evocaba traición y sangre. El jeque desdobló el papel, su mirada ardiendo en cada línea. Tierras recuperadas que ya no le pertenecían. Intrigas que se tejían silenciosas dentro de su consejo. No era solo una guerra por la herencia, sino por su corazón y su reino. Esperó un momento, absorbiendo el golpe como un guerrero que sabe que la batalla más dura está por comenzar. La niña lo observaba, sin comprender del todo el peso del mensaje, pero sintiendo que el aire se había tornado más frío, más denso. «Esto no solo amenaza mi legado», su voz se volvió un rugido contenido, «sino nuestro futuro, nuestra frágil familia». El hombre que la sostenía y el jeque intercambiaron una mirada cargada de resentimiento y algo inesperado, una alianza tácita nacida de la necesidad, no de la confianza. La niña, con la valentía que solo la inocencia otorga, habló con una voz que no admitía réplicas. «Papá, no importa de quién sea la sangre, quiero que seas mi familia, aunque el mundo entero se oponga». Esas palabras, simples y poderosas, reverberaron en el aire como un juramento sellado por el amor y la desesperación. El jeque sintió el peso de su responsabilidad hundirse hasta las raíces de su ser. Un paso oscuro cruzó silencioso el pasillo detrás de ellos, y el jeque supo que aquellos muros guardaban secretos que aún no merecían la luz. Secretos que, si se revelaban, podrían destruir todo lo que había comenzado a construir en su corazón. Su respiración se volvió lenta, profunda. «No permitiré que nada ni nadie destruya lo que he decidido proteger». Pero mientras pronunciaba aquella promesa, una sombra se deslizaba furtiva, llevando consigo una llave invisible que abriría la puerta de un pasado más oscuro, un secreto enterrado que amenazaba con arrasar con su familia, su honor y el futuro del emirato. Y en ese instante, en la quietud que siguió, un susurro apenas audible trazó un camino directo hacia la tormenta que estaba por desatarse. El palacio guardaba un silencio tan profundo que parecía absorber hasta el más leve suspiro. El jeque billonario permanecía de pie junto a la columna de ónix negro, el rostro tallado por la tensión de horas interminables, mientras sus ojos oscuros no se apartaban de la niña que extendía su mano hacia él. Esa mano frágil que siglos de poder no podían ni tocar, lo llamaba desde un lugar al que no se atrevía a ir. El olor a sándalo y jazmín se mezclaba con la frescura del jardín nocturno, pero ningún aroma lograba apaciguar el fuego que consumía su alma. Sabía que en ese instante se enfrentaba no solo a un desafío externo, sino a la batalla más cruel dentro de sí mismo. Un duelo entre el orgullo inquebrantable y el amor que intentaba brotar en medio de su desierto interior. La niña lo miraba con ojos que reflejaban la inocencia pura, pero también una valentía inusitada para su corta edad. Su voz,
Apenas un susurro surcó el aire lleno de ecos y secretos antiguos. Papá, ¿por qué nunca me busaste? El jeque sintió que su pecho se comprimía. La frase era un látigo que le daba vuelta y vuelta en el alma. Su mano, que temblaba apenas, se acercó lentamente, temerosa de caer en el abismo de sus propios arrepentimientos. Al tocar aquellos dedos, sintió que un puente endeble se formaba entre ellos, frágil, pero verdadero. De repente, la figura del hombre que había cuidado a la niña interrumpió aquel momento de breve paz. Sus pasos firmes resonaron sobre el mármol, y sus ojos, una mezcla de desafío y respeto, se clavaron en el jeque. «No soy quien busca arrebatarte algo, jeque», dijo con voz grave, «pero esta niña tiene un lugar, seguro conmigo, un amor que no conoce secretos ni ausencias». El eco de sus palabras cayó como una campana que marcaba el tiempo de una realidad que el jeque había evitado enfrentar. Por primera vez, reconoció que aquella mano que habría debido ser suya durante años, ahora sostenía la esperanza de su hija, y que esa esperanza llevaba la firma de un hombre desconocido, pero firme. El jeque alzó la mirada hacia el cielo estrellado, donde la luna parecía contemplar la escena con benevolencia silenciosa. Cerró los ojos un instante, dejando que el silencio se cargara con el peso de todas las decisiones que había evadido. «¿Cómo permití que mi orgullo sepultara este amor?», musitó, la voz rota por la sinceridad de su dolor. Volvió a abrir los ojos y se agachó, tomando la mano de la niña con una delicadeza que sorprendió hasta a sí mismo. «Nunca es tarde para enmendar, pequeña», dijo con una voz que temblaba entre el poder y la fragilidad. «Quiero ser el hombre que mereces, si me permites». Su respuesta fue un brillo en los ojos infantiles y un tímido pero sincero «Te quiero, papá». Pero la calma era solo un espejismo en la vastedad de aquel palacio. Un susurro sutil quebró la noche. Desde la penumbra, un mensajero apareció con paso apresurado, entregando al jeque un pergamino sellado. La mano del hombre temblaba y en el aire se coló una tensión nueva, fría y punzante como el filo de un cuchillo oculto. El jeque desdobló el papel con dedos rígidos, sus ojos recorriendo las líneas con un creciente sentimiento de traición. Naciones aliadas al Emirato reclamaban tierras ancestrales. Una conspiración se gestaba, alimentada por enemigos que habitaban en las sombras del propio Consejo. Todo lo que había construido pendía de un hilo. El perfume cálido del incienso se tornó denso en la sala, mientras el jeque apretaba la mandíbula, sus pulsos golpeando con fuerza contra el palacio que parecía cerrar sus muros sobre él. «No es solo la sangre ni la familia lo que debo proteger», murmuró, «sino el alma rota de este reino». La niña miraba, confundida, la mirada dura del hombre que había jurado protegerla. Pero entonces, con una madurez que desafiaba su edad, alzó la voz para decir, con firmeza, «Papá, no importa quién me crió, quiero que seas mi familia, aunque cada paso nos lleve por caminos difíciles». Sus palabras resonaron en la cámara, una plegaria y un desafío al mismo tiempo. El jeque sintió cómo en su corazón se entrelazaban la tormenta y la calma, mientras los hilos invisibles del destino comenzaban a entrelazarse con un nuevo propósito. El hombre a su lado intercambió una mirada larga, cargada de silencios y acuerdos tácitos. No habría vencedores en esa lucha, solo una alianza forjada por el amor y la necesidad. Pero aún así, el viento que entraba por las ventanas traía consigo un presagio oscuro. En los pasillos ocultos del palacio, lejos de sus ojos, una sombra se movía con sigilo. En sus manos un secreto
que si se revelaba, podría destruir para siempre la frágil red tejida con tanto esfuerzo entre padre, hija y protector. El jeque billonario apretó los puños, el rostro alumbrado por una determinación inquebrantable que solo un hombre que ha sido derrotado por el amor sabe revelar. No permitiré que nada ni nadie desgarre lo que por fin estoy dispuesto a llamar familia. Y en ese instante, un frío estremecimiento recorrió el palacio, como si el pasado más oscuro se hubiese despertado para reclamar su lugar, dispuesto a llevarse todo lo que el jeque había empezado a reconstruir, incluso a su propia hija. La carta cayó sobre la mesa de ónix con un sonido seco, resonando en la gran sala adornada con tapices bordados, en oro y alfombras de seda persa. El jeque billonario apretó el pergamino entre sus manos, cada arruga del papel como una grieta en la fortaleza que había construido durante años. El eco lejano de las fuentes se mezclaba con el palpitar acelerado de su corazón. Afuera, el desierto respiraba, pero dentro del palacio, una tormenta estaba a punto de estallar. Sus ojos, profundos como los oasis ocultos bajo la arena, se clavaron en la figura diminuta que lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Su hija, aquella niña que con un susurro inocente le había arrebatado el título de padre a otro hombre, despertando en él un dolor que ningún tesoro pudo comprar. Él, acostumbrado a manejar voluntades y dominar reinos, ahora se sentía vulnerable, atrapado en una red invisible tejida por años de ausencias y secretos que se habían multiplicado silenciosamente en la penumbra del palacio. El hombre que sostenía a la niña, firme y silencioso, permanecía a un lado, un guardián que había tomado el lugar que el destino le asignó. Una simetría de respeto y rivalidad suspendía el aire, haciendo que cada palabra, cada gesto, tuviera el peso de un juramento no dicho. Tierras reclamadas, alianzas rotas, enemigos en las sombras, murmuró el jeque, desdoblando el pergamino con dedos tensos, como si cada línea fuera un veneno que corría por sus venas. El brillo frío del papiro contrastaba con el fuego que ardía en su interior. La niña dio un pequeño paso hacia él, sus pisadas, suaves como un secreto. Extendió su mano con la determinación que sólo los inocentes poseen, buscando abrigo en aquel hombre de mirada oscura y aura imponente. «Papá, quiero que seas mi familia, aunque todo esté en juego», dijo con una voz que destronaba el silencio, un puente tendido entre dos mundos que creían irreconciliables. El jeque la observó, tragando una mezcla de orgullo, culpa y esperanza. Esa frase era más que una súplica, era una bandera alzada en medio de la guerra que lo consumía por dentro. Por primera vez, la corona que llevaba parecía demasiado pesada, no por el oro, sino por el amor que implicaba. «No permitiré que nada destruya lo que he decidido proteger», susurró con una autoridad que nacía no del poder, sino del miedo a perder lo esencial, ni siquiera yo mismo. Sus palabras resonaron como el rugido de las tormentas de arena que ahogan las voces débiles en el desierto. Pero el jeque sabía que su batalla no sería contra el viento ni contra sus enemigos visibles, sino contra los fantasmas que habitaban en los corredores oscuros de su propio palacio. Una sombra se deslizó con sigilo, invisible a casi todos, salvo a los ojos entrenados del jeque. En sus manos sostenía un documento sellado con un emblema antiguo, un susurro de traición que podría apagar la luz incipiente de aquella familia naciente. El silencio volvió a caer, pero esta vez cargado de una amenaza palpable. La niña, como un faro en medio de la tormenta,
Aferró la mano del hombre que la había cuidado mientras su mirada desafiaba el destino. El jeque fijó su atención en el sello oscuro y sintió cómo el peso del secreto se posaba sobre sus hombros con la fuerza de 1000 dunas. El hombre a su lado dio un paso firme y dijo con voz baja pero decidida: «No permitiremos que este emblema arruine lo que hemos construido a partir del dolor». La convicción en sus palabras templó por un instante la furia que quemaba en el pecho del jeque. Era una alianza forjada en la necesidad, una tregua silenciosa entre dos hombres que amaban a la misma niña. «Entonces debemos prepararnos», respondió el jeque, el eco de su voz reverberando en la sala. «Porque esta noche no solo enfrentaremos a quienes buscan arrebatarnos tierras y poder, sino también a los secretos más oscuros que el palacio guarda celosamente». El viento, que empujaba hacia adentro el aroma penetrante del incienso y el sándalo, pareció estremecerse. Más allá de las ventanas arqueadas, la luna comenzaba a desaparecer tras nubes pesadas, como si el firmamento conspirara con la oscuridad que amanecía en el corazón del emirato. El jeque billonario se giró hacia la niña, encontrando en sus ojos una fortaleza que no debía ignorar. En ese instante, supo que la lucha que se avecinaba no era solo por su reino ni por su legado, sino por la familia que estaba destinada a formar, frágil y perfecta como el cristal. Pero algo más se movía, una silueta perdida entre los corredores alejados del palacio, ocultando un secreto que amenazaba con desmoronar todo lo que él amaba. Ese secreto, más peligroso que cualquier ejército o conspiración, llevaba la firma del pasado que él había querido enterrar, y que ahora, como un venenoso espejismo, regresaba para reclamarlo todo. Y mientras la sombra se desvanecía, entre las columnas bañadas por la penumbra, la voz del jeque, firme, pero cargada de un temor profundo, pronunció para sí mismo: «Esta familia tú la protegeré hasta mi último aliento, pero el adversario más implacable está en casa». El eco de esa sentencia se perdió en el silencio nocturno, mientras en el palacio resonaba la promesa de un duelo donde no solo el poder, sino el amor serían la última batalla. La luz de la luna bañaba el palacio con un resplandor plateado, que parecía invocar la calma tras una tormenta de emociones y secretos largamente guardados. El jeque billonario permanecía de pie, la mirada fija en la niña, que con su pequeña mano en la suya le ofrecía un gesto de esperanza y reconciliación. El peso de años de ausencia y silencio por fin se sentía menos insoportable. «Papá». La voz infantil era un susurro lleno de inocencia y valentía, quebrando con suavidad las barreras de orgullo y distancia que habían marcado sus caminos. Su mirada buscaba la verdad en los ojos del hombre que tanto tiempo estuvo ausente, pero que ahora se esforzaba por ser digno de su amor. El jeque, con el corazón latiendo con fuerza contenida, dio un paso hacia adelante, dispuesto a dejar atrás sus temores y aceptar la familia que se abría ante él. Cada palabra de la niña desnudaba su alma, y con un suspiro su voz emergió rota, sincera y humilde. «No sabía cómo amarte, ni siquiera que existías, pero hoy estoy aquí, y no pienso dejar que nada ni nadie nos separe jamás». La niña sonrió, y en ese instante el brillo de su alegría iluminó toda la habitación, como si el sol hubiera nacido en medio de la noche. Su abrazo fue tierno, uniendo el pasado y el presente con un lazo invisible que ahora se hacía invencible. Mientras el palacio parecía florecer con esa nueva esperanza, la figura del hombre, que la había cuidado años, se acercó. Sus ojos reflejaban respeto y una firme convicción. Consciente de que su papel no era el de un rival,
sino de un guardián y aliado. Con voz calmada, pronunció: «He protegido a esta niña con todo mi ser. No vine a arrebatarte nada, jeque. Al contrario, quiero que ambos sean parte de su vida, y que juntos construyamos un hogar lleno de amor y verdad». El jeque asintió, sintiendo cómo un peso que ni el oro ni los palacios pudieron levantar se deshacía lentamente dentro de él. La comprensión y el perdón comenzaban el lento trabajo de sanar heridas profundas, y la certeza de que el amor verdadero no se mide por la sangre sola, sino por la lealtad y el cariño incondicional. Pero la tranquilidad fue efímera. Un silencioso susurro emergió de los pasillos cuando un mensajero apareció con un sobre cerrado, marcado con el sello negro de un antiguo enemigo. El jeque lo tomó con dedos firmes, a pesar de la tensión que sorprendía incluso a su propia piel. Al abrirlo, leyó las palabras que anunciaban traiciones, reclamaciones de tierras ancestrales y conspiraciones que pendían peligrosas sobre la paz recién nacida. El eco de aquel golpe parecía resonar no solo en las paredes, sino en lo más hondo de su alma. Con mirada decidida, volvió al jardín donde la niña esperaba. Su voz, ahora un rugido contenido, proclamó: «No permitiré que ningún falsario destruya lo que he decidido proteger, ni enemigos sancionados ni traiciones ocultas nos arrebatarán lo que hoy hemos encontrado». La niña, con la pureza de alguien que ya sabe amar sin condiciones, sostuvo con firmeza la mano del jeque y añadió: «Papá, no importa de quién sea la sangre, ni qué oscuridad nos rodee, quiero que seamos familia, unidos por siempre contra todo». El hombre a su lado intercambió una mirada profunda con el jeque. Un pacto tácito nacía entre ellos, una alianza indestructible forjada en la necesidad y en el mismo amor que los unía a todos. El silencio volvió a instalarse por un instante, suspendido y cargado de promesas. El palacio, con sus muros llenos de historia y secretos, parecía respirar al ritmo de una familia recién formada, lista para afrontar las tormentas que aún podrían llegar. El jeque, con el rostro iluminado por la luz de las estrellas y la fuerza que inspiraba ese nuevo comienzo, abrazó a su hija con una ternura que aliviaba todos los años de ausencia y dolor. En ese instante, comprendió que su poder más grande no estaba en el título ni en el oro, sino en el amor que por fin abrazaba sin miedo. Mientras la voz de la niña susurraba un «Te quiero, papá», el murmullo distante de pasos sigilosos recordó que la calma era solo un interludio. Pero esa noche, el jeque billonario ya no estaba solo ni dividido. Era un hombre renacido, con un corazón dispuesto a proteger su legado más sagrado, su familia. Y aunque los secretos del pasado aún dormían en las sombras del palacio, la luz de un amor verdadero ahora iluminaba el vasto emirato, prometiendo que pase lo que pase, juntos enfrentarían todo. El sol comenzó a asomar suavemente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Sobre las dunas del desierto, la promesa de un nuevo día reflejaba la esperanza renovada de un hombre que por fin entendió que el mayor tesoro jamás es el poder, sino la familia que elegimos amar. En ese amanecer, el jeque billonario sonrió con paz, decidido a construir no solo un imperio, sino un hogar donde sus sueños rotos pudieran al fin florecer. El pasado quedaba atrás, y ante él solo quedaba el camino claro hacia un futuro que merecía ser llamado felicidad.